Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM, Equilibrio. Invierno 2021. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Pedro Ferriz de Con. Hoy es miércoles 29 de diciembre. Queda ya muy poco tiempo para que termine el año. Muy poco tiempo, quedan 3 días de un año que pues sí fue un año intenso. Nadie puede negar que este año fue un año intenso. Tuvimos más COVID todavía, una intensa migración en nuestro país que, bueno, se convirtió en una crisis, las elecciones intermedias de México, el colapso del metro, ¿qué más? Pues la muerte de Vicente Fernández, la muerte de Carmen Salinas, el asalto al Capitolio, si hablamos de temas internacionales allá en Washington. Tantas cosas, vamos a hablar de muchas cosas de esta mañana, espero que nos acompañe. Tenemos todavía muchas noticias, a pesar de que pues ya la gente está descansando, está de vacaciones, está cocinando, porque ya vienen pues ya el fin de año que todos estamos esperando que acabe, para que empecemos ya con mucha emoción el próximo año y esperemos que todo mejore ya para el 2022. Por lo pronto, pues los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Adriana Braniff, estoy cubriendo a Pedro Ferriz de Con, titular de este espacio. ¿Y qué les parece si comenzamos pues por el principio, con un resumen de noticias? Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Pues comenzamos informándole que los partidos que conforman la coalición Va por México en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del presupuesto de egresos del 2022, es decir, de la cantidad de dinero que se va a gastar el próximo año. El recurso fue interpuesto por los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, del PRI, Rubén Moreira, del PRD, Luis Espinosa Cházaro. Todo esto en un pronunciamiento, los líderes de las bancadas de oposición señalaron que el gasto aprobado por la mayoría parlamentaria para el próximo ejercicio fiscal transgrede el principio de progresividad incorporado en el artículo 1 constitucional en la reforma del 2011 y el cual tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva. Subrayaron que el recurso es el primero de esta naturaleza que presentan los tres partidos en materia de progresividad. ¿Pero qué es esto de progresividad? Porque muchas veces lo escuchamos y no entendemos de lo que se está hablando. Pues este principio de progresividad es el decreto que está en la Constitución, que están diciendo que se está violando y que dice que los derechos no pueden disminuir, sino solo aumentar, es decir, pueden progresar, y todo esto pues es parte de los 4 principios de los derechos humanos, que son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y justamente progresividad, que es lo que están acusando que se transgrede. Para los coordinadores parlamentarios, el presupuesto del 2022 es regresivo. ¿Por qué? Porque recortó programas que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los mexicanos. Y como ejemplo, pues señalaron que el programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral registró pues un recorte, se recortó presupuesto para esto, un recorte de aproximadamente 10,000 millones de pesos, mientras que también en educación se dejó de lado la recuperación de programas destinados al combate del rezago educativo, tan importante en nuestro país, principalmente en las zonas, fíjense, más vulnerables del país. Y además desaparecieron programas como escuelas de tiempo completo y atención a la diversidad de la educación indígena, entre otros. Y es por eso que están diciendo el día de ayer que se transgrede este principio de progresividad, que dice que los derechos no pueden disminuir sino aumentar. En otro asunto, las inconsistencias detectadas por el INE, el Instituto Nacional Electoral, en los apoyos para la realización de la tan llevada y traída consulta popular para la revocación del mandato, se han multiplicado en los últimos días. El reporte dado a conocer por el instituto indica que han encontrado un total de 306,153 inconsistencias hasta ahora, es decir, hasta donde vamos. La mayoría de ellas detectadas en firmas que fueron recabadas a través de esta aplicación electrónica. Los datos del INE señalan que a través de la aplicación del instituto
se recibió 1.382.031 firmas, de las cuales 258.524 presentaron inconsistencias. A veces nos perdemos en el número, pero esto representa el 18.7%. Eso representa las que están señalando como que tuvieron inconsistencias. Y respecto a los formatos impresos, el árbitro electoral detalla que de los más de 9.5 millones de apoyos entregados, 1.900.548 se encuentran en revisión y cuantificación, y de ellos, agrega, 1.896.143 pasaron a la segunda etapa de revisión, es decir, a la captura y la compulsa de datos. Según el INE, de este total, 246.034 registros ya fueron capturados, y de ellos, 47.629 presentan inconsistencias también. Hasta este momento, las más de 306,000 inconsistencias detectadas por el INE superan a los cerca de 178,000 registrados hasta el 25 de diciembre pasado, solo en la aplicación electrónica del INE. Y pues sí, esto está siendo complicado. Nada más para recordar, se deben recaudar 3%, o sea, las firmas que deben recaudarse tienen que representar el 3% de los inscritos en el padrón electoral, o sea, de los que están en la lista nominal, deben firmar el 3% para que esto pueda llevarse a cabo. ¿De cuántas firmas estamos hablando? Estamos hablando de 2.758.227 firmas para que pueda llevarse a cabo esta revocación de mandato, que no ratificación. Hay que tener mucho cuidado con los términos. Y bueno, el INE es el que está encargado de hacer todo esto sin dinero. Ya sabemos que sin dinero, porque le dijeron, ahora sí que como Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos para que pagues todo lo que hay que pagar. Pero bueno, según otro asunto, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, demandó a la organización civil que se llama Que Siga la Democracia, así se llama la organización civil, la demandó transparentar de dónde obtuvo los recursos para financiar la recolección y el transporte de 10 millones de firmas para solicitar la consulta para la revocación de mandato. El líder perredista calificó como sospechoso que una organización civil, esta que se llama Que Siga la Democracia, que hasta hace poco, dice, era desconocida, ¿cómo le hizo para lograr juntar en unas cuantas semanas tal número de firmas? Y señaló que es necesario que dicha organización pues sea transparente y dé a conocer cuántos integrantes tiene, o sea, cuántos trabajan ahí, cuántos integrantes tiene y de dónde recibe recursos para realizar todo esto y cómo le hizo para juntar 10 millones de firmas. Zambrano advirtió que todo hace suponer que está recibiendo recursos del gobierno federal y que a través de la estructura de los mal llamados, estos ya conocemos que se llaman servidores de la nación, pues a lo mejor así y con ellos logró recuperar o recopilar todas estas firmas. Y recordó que todavía falta la verificación de las firmas por parte del INE, por lo que recomendó aún no cantar victoria. ¿A qué se refiere? Pues a no cantar victoria de que ya se podría haber juntado el 3% de las firmas para poder realizar esta revocación de mandato. En otro asunto, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, se reunió el día de ayer con 6 candidatos a gobernador de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Luego de la designación de candidaturas en dichas entidades, generó protesta de algunos de los aspirantes. Delgado y los coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación se comprometieron a trabajar en equipo y en unidad, y en el encuentro estuvieron presentes Nora Rubalcaba, designada como candidata para Aguascalientes, Marina Vitela, de Durango, Julio Menchaca, de Hidalgo, Salomón Jara, de Oaxaca, Mara Lezama, de Quintana Roo, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. El dirigente advirtió que solo con unidad hacia adentro y con movilización hacia afuera sería posible llevar la transformación a cada rincón del territorio nacional. En su turno, los coordinadores estatales se comprometieron a conducirse bajo los principios de Morena, que ya conocemos, ¿no? Que son no mentir, no robar y no traicionar, que pues de dientes para afuera muchas veces.
estos principios: no mentir, no robar y no traicionar, y organizar a la gente y fortalecer a la militancia. El evento tuvo lugar un día después de que el senador por Morena, José Ramón Enríquez, acusó que en los estados de Durango y de Oaxaca los candidatos a la gobernatura fueron designados el 18 de diciembre, es decir, antes de que concluyera el levantamiento de las encuestas en ambas entidades. En otro asunto, Clemente Castañeda, él es senador por Movimiento Ciudadano, informó que va a promover una invitación al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para debatir el pacto fiscal de la Cámara Alta. Lo anterior, pues dijo, luego de que los resultados de la consulta popular sobre el tema que se llevó a cabo durante 4 fines de semana en esa entidad, pues se realizara. Y explicó que el objetivo de la visita de Alfaro al Senado es que exponga los propósitos de revisar el convenio de coordinación fiscal vigente desde 1980 ante los integrantes de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Castañeda refirió que la consulta popular sobre el pacto fiscal en Jalisco recibió 449,948 opiniones y de este total, agregó, 388,816 fueron opiniones emitidas por adultos y de ellas 368,558 votaron porque se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en la que la Federación distribuye los impuestos. En contraste, dijo, 20,258 votaron porque lo anterior no ocurriera. Ahora vámonos a Guerrero, porque ahí la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, alias La Torita, pues designó como fiscal general en Guerrero a Sandra Luz Valdovinos, quien rindió ya protesta ante el Pleno del Congreso local. La teniente militar Valdovinos ha laborado en la Procuraduría Militar y está en la lista de los 44 aspirantes a la Fiscalía que se inscribieron en el proceso de elección al que convocó el Legislativo. El nombramiento se da luego de que hace 6 días el Congreso rechazó la terna de aspirantes que envió Salgado para que realizara la designación. La terna estaba integrada por la ex juez Anacleta López Vega, por Ludwig Marcial Reynoso Núñez y por José Luis Gallegos Peralta, los dos últimos allegados al senador Félix Salgado Macedonio, ya sabemos, pues el papá de La Torita. Francisco Reyes Contreras, juez de control, vinculó a proceso a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, por el homicidio doloso calificado en agravio de René Tobar Tobar, como sabemos, quien era candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones. Tras una maratónica jornada de descargos de pruebas, finalmente se dictó el veredicto. La Fiscalía de Veracruz indicó que se obtuvo la vinculación a proceso, toda vez que aportó datos de prueba que el juez valoró como idóneos y pertinentes y agregó que quedó firme la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de 1 año y 3 meses de investigación interparlamentaria. Sí, este es el caso, ¿no? El caso de Manuel del Río Virgen. Ayer vencía este plazo justamente para que el juez diera el veredicto final, el cual ya dio, y sabemos que se está acusando pues de participar intelectualmente en el asesinato de René Tobar, quien era el candidato de Movimiento Ciudadano para alguna alcaldía ahí de Veracruz, y lo agarran, lo toman preso desde el 22 de diciembre a Manuel del Río Virgen, cuando regresaba de un viaje familiar, y en este momento ya se le está dictando esta sentencia. Por cierto, él es colaborador muy cercano de Ricardo Monreal. El gobierno de la Ciudad de México pospuso, ahí sí, para los que estaban planeando el fin de año ahí con este concierto en la Ciudad de México, pues tenemos malas noticias, porque el gobierno de la Ciudad de México ya pospuso este concierto de fin de año que se iba a realizar el 31 de diciembre en la Glorieta de La Palma, y esto sucede pues como medida preventiva ante el ligero
incremento de casos confirmados por COVID, no tan ligero. Vamos a hablar más adelante de cómo está México con respecto al mundo en cuanto a los datos de los casos. Pero bueno, ya se cancela o se pospone ante los casos de COVID. Esto es lo que dice Claudia Sheinbaum, mandataria local, y reconoció que hay incrementos en los casos, pero aseguró que al no elevarse de la misma forma las hospitalizaciones y las muertes, pues no se prevén medidas adicionales como como cambio de semáforo, como sabemos está en verde, o restricciones, y puntualizó que mantendrá el monitoreo de los contagios por la pandemia. Eso es lo que dice Claudia Sheinbaum. Además, determinó adelantar el cierre de operaciones de la verbena navideña para el 30 de diciembre y fortalecer las medidas preventivas en el Zócalo, de tal manera que los días 28, 29 y 30 de diciembre serán el encendido de la luminaria decembrina y se va a llevar a cabo a las 18:20 horas, es decir, a las 6:20 horas. Ahí está Claudia Sheinbaum. Pues una celebración que se hizo en el 2019, queríamos que se hiciera cada 31 de diciembre ya como algo que permaneciera en la ciudad, y hay que tomar las medidas de precaución. Así es que se cancela, por fin se cancela este concierto, ya no va a haber, iba a ser a las 6 de la tarde en el Glorieta de La Palma, se pospone, como dice Claudia Sheinbaum, y dice, pues esto no es por alarma, sino precaución. No es por alarma, sino por precaución. El hecho es que esa es la noticia. En otro asunto, el tema de los cruceros, sí, siempre, ya sabemos que todos y muchos contagios se realizaron allá en los cruceros, una industria que quedó total y absolutamente dañada con la pandemia. Bueno, fíjese que luego de que en Jalisco se negara el desembarque de un crucero turístico en Puerto Vallarta, justamente porque pues porque ya había un brote activo de COVID allá dentro del barco, se le negó la entrada. El barco fue recibido finalmente ya en el puerto de Guaymas, allá en Sonora, o sea, cambió de puerto. Las Secretarías de Salud y de Turismo indicaron que el Gobierno de México reitera el compromiso de respeto a lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, por lo que sí van a recibir cruceros en los puertos marítimos del país. Los van a recibir aunque vengan con COVID, eso es lo que informan el día de ayer. Las personas que no presenten síntomas pues van a poder hacer sus actividades turísticas respetando todas las medidas básicas de prevención, el uso correcto de cubrebocas, el lavado frecuente de manos con agua y jabón y uso de alcohol gel al 70% y sana distancia, eso es lo que dicen. Tras el arribo del crucero a Guaymas, el secretario de Salud Estatal, José Luis Alomía, informó que hay 30 personas contagiadas adentro del crucero y de las 30, 28 son parte de la tripulación y 2 son pasajeros. Y en conferencia descartó que se disparen los contagios en ese municipio. Esto es lo que decía. Estas personas mantienen el aislamiento que fue indicado por los oficiales de sanidad del mismo barco. Estos traen servicios de atención médica y todo. Por lo tanto, obviamente estas personas no descienden, estas personas deben de mantener su aislamiento. Las personas que no fueron identificadas y por lo tanto clasificadas ni como casos ni como contactos, entonces pueden sin ningún problema descender. Se integró un operativo formado por la COESPRISON y por la Secretaría de Salud, específicamente la jurisdicción sanitaria número 4, en donde al momento se colocó un filtro sanitario al momento del descenso, es decir, se tomó la temperatura, se ofreció alcohol gel, se revisó que las personas tuvieran el cubrebocas y de haberse identificado algún caso sospechoso, se tenían pruebas rápidas de COVID-19 para proceder a la toma. De todas las personas que bajaron del barco, ninguna cumplió con clasificación de caso sospechoso. Como sabemos, las personas volverán a subir al barco en el transcurso de la tarde y podrá continuar su viaje. Ya en resumen, sí se va a aceptar que desembarquen personas de los cruceros aquí en México. Es un comunicado que hace en conjunto la Secretaría de Salud y de Turismo, donde dicen que se están apegando al principio de no discriminación de la Organización Mundial de la Salud, pero pues aquí no es asunto de discriminación, aquí es un asunto de seguridad. Y finalmente este crucero que no pudo desembarcar en Puerto Vallarta, pues sí lo hizo en Guaymas, Sonora. Vamos a hacer una pausa, tenemos mucha más información. Soy Adriana Braniff, sustituyendo a Pedro Ferriz de Con, titular de este espacio. Lo invito a que se quede, todavía hay muchísimo de qué hablar y mucha información muy interesante para usted. El clima en Central FM.
Equilibrio. Para este miércoles 29 de diciembre en la Ciudad de México, se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 7. El día será soleado. Y para Houston, Texas, se espera una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 21, con una probabilidad de lluvia del 35%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Pedro Ferriz de Con. Tenemos muchas más noticias, vamos a seguir con este resumen de noticias. Le cuento que pese a los operativos de las Fuerzas Armadas, los piquetes a gasoductos de petróleos mexicanos pues aumentaron este año 20%. Entre enero y octubre fueron detectados 2.045 puntos de ordeña de gas LP en comparación con los 1.696 registrados en el mismo periodo del 2020. O sea, cada vez vamos peor. Esto según reportes oficiales de la empresa petrolera. Puebla es la que liderea en los piquetes de estos gasoductos con 1.300 casos que equivalen al 63% del total nacional de los piquetes. El aumento del gasichol es el gasichol, es decir, pasamos del huachicol al gasichol, que pues sí es el nuevo negocio de los cárteles de México, el robo de gas. Este aumento en el gasichol se registró a pesar de que el ejército vigila los 6 principales ductos que son objetivo de grupos criminales. Este año la Secretaría de la Defensa Nacional echó mano de 8,000 elementos, 565 vehículos, 14 aeronaves y 62 minidrones, además de los 770 militares que apoyan el transporte terrestre de combustible, pero aún así, pues se está reportando esto que le digo, el aumento en el gasichol en 20% con respecto al año pasado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgará mayores recursos de lo estimado para este año respecto al estímulo fiscal que se otorga a las gasolinas. Esto ante la recuperación del precio internacional del petróleo. De acuerdo con el documento de renuncias recaudatorias, la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O estimó para este 2021 otorgar 76,019 millones de pesos, 76,019 millones de pesos por concepto de estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios que se aplica a las gasolinas. Sin embargo, de enero a noviembre de este año, con datos preliminares del Servicio de Administración Tributaria, se han otorgado 79,401 millones de pesos de estímulo fiscal, es decir, 4.4% más de lo que se contempló para todo el año. Y de estos, 56,022 millones de pesos corresponden al estímulo fiscal que se ha otorgado por este impuesto en el comercio exterior, mientras que 23,379 millones por la enajenación de combustibles. Con información de declaraciones provisionales de Petróleos Mexicanos a octubre, se estima que el estímulo fiscal en el 2021 por la enajenación de combustibles se ubicó en 23,379 millones de pesos, lo que significó un aumento de 22,274 millones de pesos más que el mismo periodo del 2020. En otro asunto, le cuento que 5 elementos de la Policía Municipal de Álamo, esto es allá en Veracruz, pues fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición forzada de Crescencio Vera Vidal, ex alcalde priista de Tepetzintla. Esto lo informa la Fiscalía General del Estado. El último reporte del también funcionario de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz fue el pasado 17 de marzo, cuando al salir de su trabajo, allá en Cazones de Herrera, avisó a sus familiares que iba a tomar un taxi para ir a casa de sus padres en Tuxpan, que es el municipio que está ubicado a 56 kilómetros. Y en el momento de la desaparición de Vera Vidal, su yerno, Julio César González Cárdenas, era precandidato a la alcaldía de Tepetzintla
por Morena. Sin embargo, pues no llegó a formar parte de la planilla electoral en los comicios de junio. Y sobre la ubicación de quien fue alcalde, pues aún no hay información, por lo que las investigaciones van a continuar tras la detención de estos policías. 10 personas fueron asesinadas en el estado de Chihuahua en 24 horas, tan solo en 24 horas. Cuatro de ellas en un mismo ataque en esta capital. La Fiscalía General del Estado informó que 4 hombres fueron ejecutados en un taller de enderezado y pintura en la calle de Socialismo de la colonia Diego Lucero. Un comando llegó al establecimiento y disparó en repetidas ocasiones, por lo que los fallecidos quedaron pues ahí sobre la banqueta. En el lugar fueron asegurados 37 elementos balísticos, estas balas, ¿no? Balas calibre 9 milímetros y también un cartucho útil del mismo calibre, así como fragmentos de ojivas. En otro asunto, por segundo día consecutivo, trabajadores de sindicatos provocan caos en las calles de Cuernavaca, Morelos. Veíamos las imágenes, ahí caminando, haciendo bloqueos. Estas personas allá en Cuernavaca, Morelos, ¿qué están demandando? Pues demandan el pago de las quincenas atrasadas. Eso es lo que están demandando, además de su aguinaldo, además de su bono. Además, empleados de la Comisión Federal de Electricidad pues cortaron la luz a la tesorería municipal. ¿Por qué cree? Pues por un adeudo aproximado de 2 millones de pesos. Se quedaron sin luz a oscuras. A 3 días de dejar el cargo, el alcalde morenista Antonio Villalobos Adán salió huyendo así literal de los manifestantes de ahí de la sede oficial, y el próximo 31 de diciembre se va a realizar el relevo en la alcaldía, donde asumirá el panista José Luis Uriostegui. Así es que pues todo un desastre el día de ayer. Ayer veíamos en Cuernavaca. El Instituto Nacional de Migración informó que entre el 1 de enero y el 20 de diciembre deportó o rechazó a 4.468 extranjeros. ¿Por qué razón? Pues por contravenir la ley de migración y su reglamento, por poner en riesgo la seguridad nacional, por realizar actividades ilícitas, por contar con órdenes de aprehensión o por ser requeridos en otras naciones. En un comunicado, el organismo detalló que 4.056 de estas personas fueron deportadas por delitos como homicidio, lavado de dinero, secuestro agravado, robo, sustracción de menores, tráfico de armas, de drogas, de personas, y de ellas, dijo, 490 fueron rechazadas al ser señaladas como ofensoras sexuales en sus respectivas naciones. En este último grupo de personas se encuentran delitos relacionados con drogas, con robo, con delitos sexuales, con allanamiento, con falsificación, con homicidio, con amenazas, violencia, por ser miembros de alguna pandilla, trata de personas, portación de armas prohibidas y por otro tipo de delitos. Así es que pues el Instituto Nacional de Migración informa que entre esta fecha, 1 de enero y 20 de diciembre, pues se deportó y se rechazó a este grupo de personas, 4.468 extranjeros. El Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ya para pasar al tema internacional, uno de los temas pues estelares de este año fue precisamente la toma del Capitolio. Usted recordará allá en los Estados Unidos, justamente el 6 de enero está por cumplirse un año justamente de esto. Así es que pues el Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que justamente, grupo de congresistas, está investigando la insurrección de ese día, del pasado 6 de enero en el Capitolio, acordó aplazar su solicitud, o sea, lo que están pidiendo, de cientos de páginas de registros de la administración de Donald Trump, obedeciendo los deseos de la Casa Blanca. El aplazamiento, esto se da en respuesta a las preocupaciones que tienen de que la divulgación de todos estos documentos de la pasada administración, solicitados por este comité, pues pueda comprometer la seguridad nacional y lo que se conoce como el privilegio ejecutivo. El presidente Joe Biden ha rechazado repetidamente los esfuerzos de Donald Trump de citar justamente este privilegio ejecutivo para bloquear la publicación de todos estos documentos relacionados con ese día, pero pues la Casa Blanca todavía está trabajando con el comité, con estos congresistas, para evitar que algunos documentos sean entregados. Sí, como le digo, se cumple ya el 6 de enero, se cumple ya un año de esta toma del Capitolio, y este comité del Congreso pues está investigando
¿Qué es lo que pasó ese día? Ese día murieron 4 personas, 4 muertos, y están investigando quién fue el que provocó todo esto y si realmente tienen prueba de que fue Donald Trump el que lo incitó, porque ¿qué es lo que estaban intentando ese día? Estaban intentando justamente que Joe Biden fuera ratificado ya como presidente de los Estados Unidos. Estaba tratando de que no se realizara esta votación, que es lo que se tiene que hacer como pasos para ratificar el triunfo de Joe Biden. Y pues ese día fue justamente cuando le quitan su cuenta de Twitter a Donald Trump. Ese día exactamente fue cuando le quitan la cuenta y va a pasar ya un año. Desde entonces ya no tiene Twitter Donald Trump. Acuérdense que hizo una conferencia, una congregación de gente fuera, y fue el que dijo, vamos a marchar, vamos a ir hasta el Capitolio, y pues esto fue lo que le valió para que lo señalaran como el responsable de esta toma del Capitolio. Por cierto, el día 6 de julio, el día 6 de enero, cuando se cumple un año, pues Donald Trump tiene planeado dar una conferencia de prensa allá en su casa en Palm Beach, en Florida. ¿Qué va a decir? Pues lo mismo, va a seguir diciendo que le robaron la elección. Así es que pues este es un tema al cual vamos a estar muy pendientes y vamos a platicar de esto seguramente. En otro asunto, un juez federal de Estados Unidos rechazó el derecho a la primera enmienda relacionada con la libertad de expresión, esta First Amendment, que le permite, o que es el derecho de todos los norteamericanos de expresarse libremente. Entonces, este juez de Estados Unidos rechazó este derecho del First Amendment, de la primera enmienda, que está siendo reclamado por la defensa de justamente 4 líderes de la milicia de extrema derecha, los Proud Boys se les llama, para evitar los cargos por participar justamente en este asalto al Capitolio. Eso es lo que están argumentando. Estos abogados de los Proud Boys están argumentando que era su libertad de expresión, su First Amendment, manifestarse y pedir todo lo que fuera allá en el Capitolio. Se trata de Ethan Nordian, de Joseph Biggs, de Charles Dronge y de Cheryl Pearl. Esos son los 4 de los Proud Boys, quienes pues se han declarado inocentes y están acusados de conspirar para detener un proceso legal en relación a los intentos que la turba realizó aquel día para frenar el recuento de votos electorales que se llevaba a cabo, como le digo, allá en el Congreso, y que confirmaba pues, el triunfo de Joe Biden frente a Donald Trump en las elecciones de noviembre del 2020. Así es que están alegando los abogados libertad de expresión, pero esto más bien fue libertinaje, porque esa libertad de expresión pues se acabó con un saldo de 4 muertos y un desastre ahí en el Capitolio. El cargo de obstrucción a un procedimiento legal, que puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión, es la principal acusación en la que se basa su estrategia el Departamento de Justicia para castigar justamente a algunos de los casos más graves ocurridos este día de la toma del Capitolio ahí en Washington. El Departamento de Justicia ha denunciado a más de 700 personas por su participación en aquel motín, entre las cuales hay decenas de miembros de estas milicias de extrema derecha que le cuento, que se llaman, unos son los Proud Boys, otros son los Oath Keepers, hay varias, ¿no? Y todas ellas pues especialmente activas, se activaron justamente cuando Donald Trump comenzó a lanzar acusaciones infundadas sobre el fraude electoral, incluso antes de la cita con algunas urnas. Y sí, ahora sí que se incriminaron solitos porque fueron al Capitolio, se tomaron selfies, hacían lives en Facebook, se tomaban las caras, luego lo subían a las redes sociales. Pues fue como una autoincriminación, porque justamente con eso que postearon en las redes, pues fue como fueron siendo capturados por las autoridades, y pues muchos de esos siguen su proceso, como estos que le cuento de los Proud Boys, y ya casi un año de la toma del Capitolio allá en Estados Unidos, en Washington, el 6 de enero. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Yo soy Adriana Braniff, cubriendo en esta ocasión con mucho gusto a Pedro Ferriz de Con, titular de este espacio. Quédese con nosotros, tenemos unas entrevistas buenísimas y mucha información que seguro le va a encantar. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este miércoles 29 de diciembre en Mérida, Yucatán, se espera una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 23. El día será soleado. Y para Tijuana, Baja California, se espera una temperatura máxima de 13 grados y una mínima de 10, con una probabilidad de lluvia del 66%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com.
Becerril de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, pues el tema de los contagios está siendo grave y importante en este momento. Pues es un tema del cual tenemos que hablar, ¿no? Y esta frase de yo tengo otros datos, pues ya es una de las top 10 de las frases célebres del gobierno de México. Esto de yo tengo otros datos. Y pues siempre tienen otros datos, ¿no? Nunca los datos son los mismos, nunca son los mismos. Y el problema es que pues nos confundimos y muchas veces no sabemos cuáles son los datos correctos. Pero pues ¿qué pasa cuando los datos del mundo son diferentes a tus datos? ¿Qué pasa en ese momento? El dato que manejan en el mundo es que los contagios de COVID están a la alza, duplicándose, triplicándose. Y todo esto en cuestión de días. En pocas palabras, están pues incontrolables. En cambio, en México, ¿cuál es el dato? En México, el dato que se tiene es que los contagios van a la baja. Ese es el dato. No sabemos a qué se debe. Quizás al detente, quizás a que no hay corrupción, entre comillas. El hecho es que ayer Hugo López-Gatell dio estos datos y decía esto. Y en México iremos comentando ocasionalmente cómo van avanzando los contagios de Omicron, pero insistimos, es la misma epidemia. Esta contabilización que se ha hecho de 32 casos que anunciamos recientemente, 42 que tenemos hasta ahorita registrados, tiene poco sentido porque la epidemia sigue siendo la misma. Prestar una atención deliberada a este elemento es distraer de los otros elementos sustantivos. Seguirán apareciendo casos de Omicron, como siguen apareciendo casos de Delta, en la medida en que la epidemia siga activa. Mientras siga activa en cualquier parte del mundo, seguirá activa también muy probablemente en México. Gracias. Pues vamos a comenzar desmenuzando estos datos que pues no coinciden con los datos del mundo. En el mundo los contagios están imparables, los contagios están rompiendo récords. Y en México estamos así. Abrimos la semana todavía con una reducción de casos estimados con respecto a la semana previa, y en este caso abrimos con menos 8%, en este momento menos 7%, terminaremos seguramente la semana con una reducción de al menos menos 1 o menos 2%. Cada vez menos y menos casos, dice Hugo López-Gatell. Pero pues, ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo, fíjense, nada más para hacer un gran recuento. El Reino Unido comunicó 129.471 nuevos casos en las últimas 24 horas. Italia, 78.313 en un solo día. Cifra nunca antes vista. En Francia, récord de contagios. 180.000 nuevos casos tan solo en 24 horas allá en Francia. Estados Unidos. El 27 de diciembre del año pasado había 152.089 casos en Estados Unidos. Ahora, el 27 de diciembre de este año, estamos hablando de 543.415 casos contabilizados, casi 5 veces más. El promedio de contagios en una semana es de 267.000 casos, según lo está reportando el New York Times. Tan solo en Manhattan, 1 de cada 50 residentes se infectó la última semana. Y esta es peor, escuche usted. 1 de cada 5 neoyorquinos que se hizo la prueba la última semana salió positivo. Ya van 5 días consecutivos de cancelación de vuelos por falta de pilotos que no pueden ir a trabajar, pues justamente porque tienen COVID. La variante Omicron resulta, pues sí, ser muy contagiosa, aunque afortunadamente menos letal. Los casos de muerte no han aumentado en proporción a los contagios, afortunadamente, pero hace una semana la CDC calculaba que el 75% de los nuevos contagios eran de Omicron, que ya es la variante dominante, y ayer cambian la cifra, ayer dicen que se refiere al 58.6% de los casos son los que son Omicron. Aún así son muchos casos.
muchos casos. Y pues llama la atención que la cifra de casos de Omicron en México solo sea 42 casos. Y además dijo López-Gatell ayer que no valía la pena contarlos porque nos íbamos a distraer y además porque son parte de la misma pandemia. ¿Para qué contar los casos de Omicron si son parte de la misma pandemia? No miento, así lo dijo. Prestar una atención deliberada a este elemento es distraer de los otros elementos sustantivos. Pues la verdad no entendemos cuáles son esos otros elementos sustantivos. Lo que sí entendemos es que pues si no se hacen pruebas, pues no se reportan casos. Y mira este mapa que le pongo en pantalla. Este mapa que vemos en pantalla pues son las pruebas por cada 1,000 personas. Entre más oscuro el verde, más pruebas por cada 1,000 habitantes. Y México, como puede ver, está entre los verdes más pálidos, o sea, entre los países donde menos pruebas se hacen. Ahora sí, ya entendimos de dónde salió la cifra de ayer de López-Gatell cuando decía que estos son los números de casos. Vamos a escuchar. Esta contabilización que se ha hecho de 32 casos que anunciamos recientemente, 42 que tenemos hasta ahorita registrados. Solo 42 registrados, dice. Hasta acá sonó el trago amargo porque pues esto lo pueden poner, ¿no? Por este trago amargo que vemos, que solo hay 42, lo pueden poner justamente en el quién es quién de las mentiras, por andar diciendo que son 42 casos, cuando evidentemente son más, aunque sí, podría ser salvado de esta manera. No es falso, pero no es verdadero. Este tema de la pandemia, pues sí, fue ayer dominante en la mañanera. Hugo López-Gatell dijo que no se va a vacunar en México a menores de 15 años por 2 razones. Una es que la Organización Mundial de la Salud no lo propone o no lo avala, y la otra razón por la que dice que no se van a vacunar a menores de 15 años es porque pues lo que está pasando en otros países es que sobran vacunas y por eso lo están haciendo. Así es que pues ese es el tema de los casos, tenemos el tema ahí de los datos de México, los datos del mundo y pues no coinciden. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Yo soy Adriana Brani. Para que tengas el dato. Central FM. Equilibrio. Ya estamos de regreso. Esta sección de para que tengas el dato, datos interesantes. Le comento que, fíjese, hierro interior es una cualidad para buscar planetas con vida avanzada. Está interesantísimo este asunto. Fíjese que científicos de la Universidad de Oxford han ubicado los mecanismos mediante los que el hierro influyó en el desarrollo de formas de vida complejas en la Tierra, asegurando que se pueden usar para comprender formas de vida avanzadas en otros planetas. Y destacan que esto habría ocurrido por ser el hierro un nutriente esencial que casi pues, toda vida requiere para desarrollarse y prosperar, cuya importancia en nuestro planeta se remonta a su propia formación, y agregan que la cantidad inicial de hierro en las rocas de la Tierra se ve determinada por las condiciones planetarias durante las que el núcleo metálico fue segregado de materia rocosa. Es el hierro, importantísimo para la vida, ¿no? Otro dato interesante, para que tengas el dato, es la NASA detalla evaluación de asteroides que representan riesgo para la Tierra. Interesantísimo. Astrónomos de la NASA han desarrollado un algoritmo llamado Sentry-2 con el fin de hacer una evaluación más detallada de las posibilidades de impacto de asteroides en la Tierra. Se trata de un nuevo sistema que mejora las capacidades del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra para evaluar el riesgo de impacto de asteroides
que puede acercarse a nuestro planeta. Hasta fechas recientes se han encontrado alrededor de 28,000 asteroides cercanos a nosotros mediante telescopios de exploración que escanean continuamente el espacio cercano, agregando aproximadamente 3,000 por año. Pues interesantísimo. Hay una película justamente de recién estreno que se llama No mires para arriba, Don't Look Up, que justamente se trata esto, de los asteroides y de todos estos objetos que se encuentran en el espacio, que pues sí, existe la posibilidad de que choquen con la Tierra, y pues sería esto, pues obviamente sería desastroso. Para que tengas el dato, estallido en estrella similar al Sol da idea de lo que puede ocurrir en la Tierra. Astrónomos de la Universidad de Colorado Boulder estudian un sistema estelar a decenas de años luz de la Tierra, observando cómo la estrella Ek Draconis registró una gran explosión mucho más potente de lo que se ha registrado en nuestro sistema solar. Indican que se trató de una explosión, una eyección de masa coronal conocida como tormenta solar, para lo que explican que un sol emite este tipo de erupciones formando nubes en extremo calientes que atraviesan el espacio a millones de kilómetros por hora. Y señalan que si una eyección de masa coronal, como lo que sucedió, esta explosión, golpea de lleno a la Tierra, pues acabaría con los satélites, apagaría las redes eléctricas, con todo que ello pues afectaría evidentemente tremendo a la humanidad. Así es que estos son para que tengan el dato de lo que sucede pues en el espacio sideral. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Tenemos entrevistas interesantes. Estoy cubriendo a Pedro Ferriz de Con, titular de este espacio. Yo soy Adriana Braniff. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Estamos de regreso. Juan Carlos Barrón Pastor es un analista y por tanto un investigador y pues secretario académico del CISAN allá en la UNAM, y le pedí que platicara con nosotros el día de hoy sobre pues estos retos que tiene Joe Biden de frente al 2022, que son enormes, retos internos, política interna, que son varios. Le va a tocar el aniversario de la toma del Capitolio, como lo platicábamos anteriormente. Están las elecciones intermedias ya en noviembre del 2022, que definen todo, definen qué es lo que va a pasar en la política interna de los Estados Unidos. Pero pues saludo a Juan Carlos Barrón, ¿cómo estás? Gracias por tener esta plática con nosotros y con el auditorio tan interesante. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Te doy la bienvenida. Hola, Adriana. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo una vez más, y contigo y tu audiencia. El gusto es nuestro, Juan Carlos. Pues sí, ¿cómo ves estos retos que tiene Joe Biden de frente a esta nueva etapa que enfrenta y a este nuevo año del 2022? Así es. Bueno, pues todo parece indicar que el 6 de enero, que se cumpla un año de aquel evento que ha sido catalogado por algunos como insurrección, por otros como un acto pues de vigilantes de extrema derecha, en fin, un acto polémico sin duda que marcará el calendario político estadounidense. Pues se cumple un año, vamos a llegar allí. Trump ya avisó que va a tener un mensaje sobre las causas que llevaron a este levantamiento. También pues están un conjunto de eventos que se realizarán desde la Cámara de Representantes para tener la agenda llena ese día. En fin, yo creo que en temas simbólicos es que la fecha ha llegado para quedarse y va a marcar el inicio del año electoral 2022, que llegará hasta las elecciones intermedias, como ya señalabas. Sí, está por verse si se llama a cuentas a Donald Trump como el posible incitador a esta toma del Capitolio. Por lo pronto, platicamos hace un rato que se va a posponer la entrega de estos documentos por parte de la Casa Blanca, pero pues finalmente sabremos, nos vamos a conocer. ¿Cuál es tu apreciación, Juan Carlos? Pues bueno, creo que lo más importante es tener en mente que hay las dos audiencias, los dos públicos que escuchan a uno o a otro, quienes escuchan los medios,
más comunes y quienes escuchan los medios a través de los cuales Donald Trump y sus seguidores hacen eco de sus opiniones, pues ya tienen muy formada la idea el uno del otro. Entonces la gran pregunta que yo me haría es, en primer lugar, pues bueno, ¿cómo va a solventar la comisión del 6 de enero algo, digamos, de manera legal, de manera creíble? Y luego, pues, si va a poder servirle algo, porque ya ha pasado antes que aunque se haya logrado, digamos, de una manera formal, determinar que Donald Trump es responsable en uno u otro acto, pues lo cierto es que eso no hace mella entre sus seguidores, ha sido algo que al contrario lo ha fortalecido. Entonces, creo que la gran pregunta que nos hacemos es cómo podría pasar este 6 de enero, se dará esta guerra de mensajes, por supuesto cada uno dirigido a sus respectivos públicos. ¿Podrá el gobierno de Joe Biden pues por fin poner un alto a las acciones ilegales que ha realizado Donald Trump, o quedará solamente en un intento más? Yo creo que ese es el gran reto, sobre todo porque Biden está en este momento en un momento pues particularmente difícil, porque una vez que se ha autorizado su presupuesto de infraestructura, el más ambicioso e importante de la historia, pues también tenemos que es la parte medular de su propuesta, que es la parte verde, ha sido pues cuestionada y por lo tanto pues debilitada por el senador Joe Manchin. Entonces es un momento en el que Biden necesita mostrarse a sí mismo, mostrarle al público si realmente tiene el poder político para hacer frente a un año que promete que será, en términos de política interna estadounidense, pues mucho más duro que el año pasado, que fue bastante duro. Sí, este paquete económico del que hablas, el gran paquete económico que es su piedra angular de la administración sin duda de Joe Biden, pues se pensaba que se iba a aprobar antes de finalizar el año, por lo visto ya no va a suceder. Esto le está dañando mucho a la imagen a Joe Biden. No sé cuándo estimas que pudiera aprobarse o qué tanta posibilidad hay de que sí se apruebe como él lo apunta. Y por otro lado, pues está de frente también las elecciones intermedias, que son importantísimas, y justamente dependiendo de cómo salga avante con este paquete económico, veremos el resultado de las intermedias, que son importantísimas porque son justamente las que van a determinar quién domina la Cámara de Senadores y quién domina la Cámara de Representantes. Así es que, ¿tú crees que se apruebe este presupuesto, este paquete económico fácil? Ya, y va a tener que ser el próximo año. ¿Y cómo crees que va a quedar el Partido Demócrata en las elecciones intermedias? Bueno, de lo primero, yo creo que tenemos que ver muy claramente lo que pasó en West Virginia y la derrota electoral que sufrió el Partido Demócrata allí, que llevó a su senador a reconsiderar su posición en su apoyo al paquete de medidas relacionadas con la economía verde y la mitigación de gases invernadero. Y yo creo que es particularmente sintomático porque una cosa es el discurso de la economía verde y otra cosa es informarle a los votantes de un estado como West Virginia que van a perder sus empleos porque tales negocios altamente contaminantes van a ser cerrados. Y entonces adquiere una connotación muy práctica y relacionada con el ingreso de los estadounidenses. Y eso pues es algo que no puede cambiar en un año ni en una semana, y que pues una vez que los votantes de West Virginia se le hicieron ver a través de una derrota al Partido Demócrata, y entonces pues el senador de ese estado tuvo que repensar su estrategia para poder pues seguir representando a sus votantes. Y entonces esto puede pasar en distintos puntos del territorio. Una cosa es que haya un discurso verde y otra cosa es la afectación de los bolsillos estadounidenses por esa transformación económica. Junto con ello, pues está la legislación.
Perdón. Está tremendo el panorama para Joe Biden. Tiene, pues, con todo lo que nos has planteado, Juan Carlos Barrón, tiene un reto enorme para el próximo año. Tiene muchísimas agendas internas que tendrá que resolver. Y pues sí, definitivamente no le está viendo bien Joe Biden. Su popularidad está baja. Parece que es la más baja desde que se ha tenido en la primer parte de un presidente de Estados Unidos, a excepción, claro, de Donald Trump. Pero pues bueno, vamos a ver cómo le va. Te agradezco muchísimo que me hayas puesto estos temas sobre la mesa, porque es momento de definir y es momento de pensar y es momento de definir y de ver cómo va a estar el futuro político en los Estados Unidos el próximo año, Juan Carlos. Claro que sí, Adriana, pues con mucho gusto y bueno, estaremos pendientes de ver si sí le funcionó la estrategia de la distribución de votantes al Partido Demócrata o no. También está por verse. Está por verse y más adelante me encantaría volver a platicar contigo. Gracias, Juan Carlos Barrón Pastor. Esta es la idea que se tiene en la política interna de los Estados Unidos. Con nosotros estuvo Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico del CISAM UNAM, platicando de todo esto. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo que pase a la pregunta que estamos haciendo este día en las redes, en las plataformas de Pedro Ferriz de Con y de Central FM. El día de ayer, Gatell decía que los contagios por COVID van a la baja en México. La pregunta que te estamos haciendo a ti es: ¿has tenido algún contagio en tu círculo cercano las últimas 2 semanas? Platícanos, dinos. Estamos al pendiente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Adriana Brani, cubriendo a Pedro Ferriz de Con, y tengo en la línea, ahora sí, ya Roberto José Pacheco. ¿Cómo estás, Roberto? Te saludo con muchísimo gusto. Mi querida Adriana, ¿qué tal? Es un placer estar contigo esta mañana. Efectivamente, pues hay información en el ámbito político. Los coordinadores de la alianza esta Va por México en la Cámara de Diputados, que está conformada por Jorge Romero Herrera del PAN, Rubén Moreira del PRI y Luis Espinosa Cházaro del PRD, ellos presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra el presupuesto de egresos de la Federación, que fue aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de noviembre. Bueno, te comento que los coordinadores señalaron que en la primera acción de esta naturaleza que presentan los 3 partidos sobre la progresividad establecida en la reforma del 2011, además refieren que el presupuesto, como se aprobó, Adriana, transgrede el principio de progresividad y al contrario es regresivo, pues recorta y no aumenta los recursos a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de la población. Ellos añaden en sus argumentos, dicen que hay varios programas que están destinados a la protección de los mexicanos en sus derechos y agregaron que estos permitían de alguna manera avanzar en una mayor cobertura en la educación, en la salud, también para fortalecer el federalismo y la protección a la mujer. Señalaron que el problema es que con este presupuesto, con este gasto público que está destinado a la población a partir del 1 de enero, se está afectando a los derechos de la población. Y para ejemplificar, citaron el documento y mencionaron el caso del sector salud, donde el INSABI sigue todavía sin garantizar la cobertura y el presupuesto efectivo para sus beneficiarios, mismo que sí lo tenían con el ya desaparecido Seguro Popular. Otro de los programas que los legisladores refieren en su impugnación ante la Suprema Corte es la atención a la salud y a los medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral, con un recorte en el ramo de aproximadamente 10,000 millones de pesos, que en los argumentos de los legisladores inconformes muestra la regresividad del presupuesto de egresos aprobado. En educación, otro de los rubros importantes, los diputados de la Alianza Va por México acusan
que se dejó de lado la recuperación de programas destinados a apoyar las escuelas en el combate del rezago educativo, que vaya si hace falta hacer pues un combate más eficiente, sobre todo en las zonas más vulnerables del país. Esto sumado a la desaparición de los programas de escuelas de tiempo completo, el de atención a la diversidad y la educación indígena, entre muchos otros. Respecto a los programas enfocados en la igualdad y a la protección de la mujer ante la violencia, el gasto público aprobado también resulta regresivo, así lo argumentan los legisladores de oposición. En lo relativo al medio ambiente, se contemplaron afectaciones al presupuesto para áreas naturales protegidas y la protección de especies y ecosistemas. En suma, el gasto público para el 2022 aprobado significa, dicen los legisladores opositores, también una amenaza a la democracia en México, pues está afectando también el presupuesto al INE, obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes y vulnerando así el derecho que tienen los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como es la consulta al proceso de revocación de mandato. Así pues, estamos a unos días, mi querida Adriana, de que entre en vigor el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año, y a los diputados de oposición de última hora acuden ante la Suprema Corte, que están de vacaciones, los ministros, a presentar esta impugnación, esta acción de inconstitucionalidad. Ellos dicen que este presupuesto afecta a los derechos humanos de la población. Se me hace que lo hicieron un poco tarde, lo habían hecho antes de que se fueran los ministros de vacaciones. Pero bueno, ya está dada y veremos qué dicen los ministros sobre esta acción de inconstitucionalidad que presenta la oposición en la Cámara de Diputados en torno al presupuesto aprobado ya por la Cámara, por el Pleno de la Cámara de los Diputados. Es mi reporte, Adriana. Gracias, Roberto. Pues sí, vamos a estar muy al pendiente de que platiques al auditorio por fin qué pasa, si progresa o no esta impugnación que hacen sobre el presupuesto. Y como bien dices, Roberto, pues se está argumentando que este principio de progresividad se está violando, es decir, que los derechos no se pueden disminuir, sino solo aumentar, y estos recortes de los que nos hablas en áreas tan importantísimas, pues están siendo señalados por la oposición. Vamos a hacer una pausa, los invito a que participen en la pregunta que estamos haciendo en las plataformas de Pedro Ferriz de Con y de Central FM. Si has tenido algún contacto, alguna infección en tu círculo cercano en las últimas 2 semanas, siendo que López-Gatell lo que dice es que los contagios van a la baja. Muchas personas sí lo han tenido. En el auditorio hay quien nos platica que sí ha tenido algún tipo de contagios. Me dice, por ejemplo, Hugo Guerrero, que él sí, una amiga conocida, Yuri Erlich, también me platicaba aquí hace un momento que también unos primos de ellos fueron a Puerto Madero y todos resultaron infectados. Así es que, pues queremos escuchar de ti. Si tú has tenido la lamentable noticia de algún infectado en tu círculo cercano, pasa a contestar la pregunta. Nos encantaría saber qué es lo que está pasando con tu vida. Yo soy Adriana Braniff, sigue con nosotros, vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más entrevistas muy interesantes el día de hoy. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. 8 de la mañana con 8 minutos y les tengo un resumen de noticias de lo más importante que ha sucedido. Como nos informaba Roberto José Pacheco antes del corte, los partidos que conforman la coalición Va por México en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del presupuesto de egresos para el 2022. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, demandó a la organización civil que se llama Siga la Democracia transparentar de dónde obtuvo los recursos para financiar la recolección y el transporte de 10 millones de firmas para solicitar la consulta para la revocación de mandato. ¿Cómo le hicieron? Eso es lo que está pidiendo Zambrano, que nos digan cómo fue. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, se reunió con los 6 candidatos a gobernador de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Clemente Castañeda, senador por Movimiento Ciudadano, informó que promoverá una invitación al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para debatir el pacto fiscal en la Cámara Alta. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, alias La Torita,
designó como fiscal general en Guerrero a Sandra Luz Valdovinos, quien rindió protesta ante el Pleno del Congreso local. Francisco Reyes Contreras, juez de control, vinculó a proceso a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, por el homicidio doloso calificado en agravio de René Tobar Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones. Este es el veredicto. Ayer vencía el plazo. El gobierno de la Ciudad de México, ahora sí ya, pospuso el concierto de fin de año que se iba a realizar el 31 de diciembre, allá en la Glorieta de La Palma, y todo esto como medida preventiva ante el ligero incremento, ligero lo dicen ellos, no nosotros, el ligero incremento de casos confirmados de COVID-19, que de ligero no tienen absolutamente nada. Y ahí está la pregunta del día para que usted nos diga si ha tenido algún caso de algún contagio en su círculo cercano. Pásanos a comentar, porque por lo visto eso de ligero, pues no tiene nada de ligero. El hecho es que se pospone esta celebración. Luego de que en Jalisco se negó el desembarque de un crucero turístico en Puerto Vallarta, porque adentro traían ya brotes de COVID activo, pues el barco fue finalmente recibido en el puerto de Guaymas, en Sonora, y sí, ya se anunció que sí se van a recibir todos estos barcos que lleguen a las costas mexicanas, aunque traigan COVID. Pese a los operativos de las Fuerzas Armadas, los piquetes a gasoductos de Pemex han aumentado 20% este año. Más el gasuchicol, ya, primero el huachicol y ahora es el gas, esta nueva modalidad de robo de gas en nuestro país. El Instituto Nacional de Migración informó que entre el 1 de enero y el 20 de diciembre deportó o rechazó a 4.468 extranjeros por contravenir la ley de migración y su reglamento, por poner en riesgo la seguridad nacional, por tener actividades ilícitas, por contar con órdenes de aprehensión o por ser requeridos en otras naciones. Pues por todas estas razones, evidentemente, pues no fueron recibidos en nuestro país. El Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del pasado 6 de enero en el Capitolio, acordó aplazar su solicitud de cientos de páginas de registros de la administración de Donald Trump, obedeciendo los deseos de la Casa Blanca. Un juez federal de Estados Unidos rechazó el derecho a la primera enmienda relacionada con la libertad de expresión, reclamada por la defensa de 4 líderes de los llamados Proud Boys, que son un grupo de ultraderecha en los Estados Unidos, que fueron parte de los que irrumpieron ese día en el Capitolio, y todo esto lo están pidiendo para evitar los cargos por participar en este asalto del 6 de enero. Tenemos a Anthony Blinken, que es el secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado, que dice que el gobierno de su país está alarmadísimo por la brutalidad de la masacre de al menos 35 civiles, entre ellos mujeres, había niños y 2 trabajadores humanitarios, por parte de las Fuerzas Armadas el pasado 24 de diciembre en Birmania. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, firmó una orden que levanta a partir del próximo viernes 31 de diciembre, ya quita estas restricciones a los viajeros que proceden de Sudáfrica y de otros 7 países del sur del continente, porque como sabemos, ahí fue donde se sonó la alarma de esta variante de Omicron, y se cerró el mundo a estos países, pusieron restricciones. Ya Joe Biden dice que las va a levantar. La rápida propagación de Omicron va a provocar un gran número de hospitalizaciones de enfermos en COVID-19, aunque sea una variante ligeramente menos peligrosa que la anterior, que es la otra, ¿no? La que teníamos. A pesar de esto, pues dice que va a causar muchas hospitalizaciones. La anterior era Delta. Las escuelas de la ciudad de Nueva York, el mayor distrito escolar de Estados Unidos, no van a cerrar sus puertas pese al aumento exponencial de casos positivos de COVID, sino que van a hacer tests masivos, pruebas. A la entrada, pues van a hacer las pruebas a todos los estudiantes para evitar el cierre de estas escuelas. Por 5º día consecutivo, las aerolíneas estadounidenses cancelaron cientos de vuelos en el país debido a los contagios en la tripulación. Ayer fue el 5º día. Pues sí, tuvieron que cancelar porque los pilotos pues no podían trabajar porque estaban infectados de COVID. Así es que miles de cancelaciones de vuelos en Estados Unidos. El Ministerio de Salud de Grecia informó de un nuevo récord de contagios por coronavirus,
con 21.657 positivos registrados en las últimas 24 horas, así como otras 60 muertes a causa de la enfermedad. El Tribunal Supremo de Rusia dictaminó que el grupo de derechos humanos más conocido en el país, Memorial, debe ser disuelto por infringir una ley que exige a los grupos registrarse como agentes extranjeros. Esto lo informa una agencia de noticias. Estados Unidos ordenó la orden del Tribunal Supremo de Rusia de liquidar Memorial, que es la principal organización de derechos humanos en ese país, y pidió que cese el acoso a las voces independientes por parte de las autoridades. Y sí es lo que estamos viendo a 30 años de que se disuelve la ex Unión Soviética y que se forman 15 nuevos estados con la esperanza de transitar hacia una democracia. Pues llega Vladimir Putin a la presidencia y pues esto ha impedido que se transite hacia una democracia y estamos viendo lo que les informo en este momento. A pesar de los esfuerzos globales por reducir las emisiones de carbono, se anticipa que la generación mundial de energía a base de carbón va a aumentar 9% y se espera que alcance un récord para finales del 2021, al tiempo que la demanda de electricidad a raíz de la recuperación económica rebasa un cambio hacia fuentes de energía más limpias, señaló la Agencia Internacional de Energía. Y esto es lo que tenemos como resumen de noticias. Son en estos momentos las 8:16 de la mañana. Tenemos todavía muchísima información. Pasen a la pregunta del día que estamos haciendo. Nos interesa muchísimo saber si has tenido algún contagio dentro de tu círculo cercano, después de lo que escuchamos ayer de Gatell, que decía que los contagios, pues dice Gatell, van a la baja. Y de Omicron, pues solamente 42. ¿Y para qué los contamos? Ni hay que contarlos si son parte de la misma pandemia. ¿Qué opinas tú? Vas a contestar la pregunta. Vamos a hacer una pausa. Yo soy Adriana Braniff, en sustitución de Pedro Ferriz de Con, titular de este espacio, y ya volvemos. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y saludo con muchísimo gusto a Francisco Niembro, que está como siempre en Miami, en esta paradisíaca ciudad, para hablarnos, pues siempre hay que estar atentos de la seguridad, del tema cibernético. ¿Cómo estás, Francisco? Te saludo con muchísimo gusto. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Saludarte a ti y al auditorio. Y hoy les vamos a platicar un poco de las predicciones para el siguiente año en cuanto a ciberseguridad para América Latina. En los años recientes, Adriana, la ciberseguridad se ha convertido en un asunto relevante para la agenda digital y todo indica que este tema seguirá siendo crítico para todas las compañías en el futuro próximo. Una importante compañía de seguridad tecnológica llevó a cabo un encuentro en el que participaron varios directores de seguridad, los que se conocen como CISO, de diferentes organizaciones, quienes analizaron los desafíos de la ciberseguridad para enfrentar el 2022 y manejaron algunas predicciones en torno a este tema. En primer lugar, los SIEM, que son los sistemas de gestión de eventos e información de seguridad, dejarán de ser de utilidad para la operación debido a la aparición de nuevas tecnologías en este ramo. El trabajo híbrido, lo que se conoce como trabajo en oficina y hogar, será una de las amenazas más importantes para la ciberseguridad en el 2022, dado que el uso compartido de los equipos que se trasladan de la oficina al hogar generarán un campo más amplio de amenazas para los operadores responsables de la actividad. Debido a la relevancia que tomará este tema del trabajo remoto, se ha de generar una gran demanda de expertos en ciberseguridad, ya que estos elementos hacen que los equipos de seguridad sean mucho más eficientes y se puedan reducir los costos. La adopción de sistemas de respuesta automática en el año siguiente será otra forma de combatir las amenazas cibernéticas, por lo que cada vez más ubicaremos este tipo de soluciones en las diferentes organizaciones, ya sean del sector público o privado.
En el siguiente año también se convierten en obligatorios los seguros cibernéticos y las empresas deberán demostrar prácticas de ciberseguridad o tendrán que pagar pólizas con mucho mayor valor y precio, desde luego. A pesar de todas estas medidas, las amenazas se seguirán incrementando, ya que los ciberdelincuentes continuarán buscando nuevas asociaciones que les permitan acceder a las redes privadas. Y la participación, y esto es muy importante, de los propios empleados podría aumentar si los ciberdelincuentes aceptan compartir sus ganancias. En el año 2022, los negocios y las personas sufrirán más ataques de ransomware, que son ataques dedicados al secuestro de información, desde pequeñas empresas hasta empresas de gran tamaño, y serán cada vez más complejos y difíciles de detectar. Frente a este tipo de ataques coordinados, los eslabones más débiles resultan ser tanto las cadenas de suministro como el personal interno, ya que se ha demostrado, Adriana, que las cadenas de suministro en la región no son muy resistentes, lo que permite a los delincuentes alcanzar con una gran cantidad de probables víctimas y evadir las defensas. Ante estas predicciones, podemos ver que las empresas se están preparando cada vez más para enfrentar este tipo de amenazas cibernéticas, pero por otro lado, la ciberdelincuencia también busca evolucionar y diversificarse, por lo que estamos ante la antesala de una gran batalla que seguramente veremos en los años por venir. Eso sería por el día de hoy, Adriana. Qué interesante, Francisco. Sí, es el tema, ¿no? Porque ahora las guerras no solamente son con armas, sino que también ahora son con este tema de ciberseguridad que nos platicas. Muchísimas gracias, Francisco. Que tengas un excelente día. Saludo hasta allá, hasta Miami, y pues que tengas un excelente fin de año. Igualmente, Adriana, para ti y para tu familia. Un gran abrazo. Gracias, él fue Francisco Niembro. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Yo soy Adriana Braniff, en sustitución de Pedro Ferriz de Con. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Pues ya está acabando este año, y el año 2021, pues sí, fue el año del miedo. Miedo por tanto COVID, por tantos contagios, por tanta incertidumbre. Y por eso quise pedirle yo a el doctor Luis Ortiz Oscoy. Él es cirujano plástico, él es presidente de la Asociación de Neurociencias y Desarrollo Humano, para que pues nos hable de la perspectiva del mundo hacia el 2022. ¿Qué es lo que esperamos? Te doy la bienvenida, Luis Ortiz. Muchas gracias por platicar con nosotros este día. Adri, pues muy buenos días a ti, a todo tu auditorio. Saludos a los Pedros. Pues aquí, listos para el nuevo año. ¿Qué estamos esperando para el nuevo año? Porque decía yo al iniciar, pues ha sido el año como el año del miedo, y siempre hay que pensar que la perspectiva hacia el 2022, y siempre he escuchado que hablas tú de eso, pues es positiva. ¿Qué es lo que podemos esperar? Danos un mensaje de aliento. Luis. Pues mira, ¿te acuerdas allá con el libro que escribí hace algunos años, del 2012? Pues van a cumplirse ya los 10 años después del 2012. Y se acabó el mundo, como muchos decían. No, lo que sucede es que son cambios en la evolución del ser humano. Y pues sí, hemos sido golpeados pues en estos 2 años pues por esta pandemia, con este virus. Pero pues mira, yo creo que todo esto tiene un trasfondo benéfico para la sociedad de este planeta. Uno, nos dimos cuenta que no estamos separados, que todos vamos viajando en una nave espacial alrededor del sistema solar, en donde pues de afecta a uno, nos va a afectar a todos. Nos va a dar más humildad, nos va a dar conciencia que de verdad todos en este planeta valemos. Más allá del dinero, de la fama, de las razas, de las religiones, somos un grupo de seres humanos, de seres sintientes, que estamos aquí, pero nuestra evolución como tal la hemos detenido ya durante 10, 20 mil años.
somos un poco más de aquello que creemos que somos. No somos nada más un habitante más de este planeta, somos y tenemos la capacidad para lograr un cambio de conciencia, un cambio evolutivo tan esperado en este mundo. Creo que para eso estamos. Entonces, este 2022 debe ser para nosotros un año en donde ya debemos de vencer el miedo. Sí, sucedieron situaciones muy difíciles para todos nosotros, hubo muchas pérdidas, pero debemos de tener en nuestra mente esa meta, lograr de verdad crear conciencia a nivel mundial, crear un nuevo ser humano, un ser humano que respete al planeta, que ahora sí nos olvidemos ya tanto de consumir todo ese tipo de combustibles fósiles. Estamos ante un cambio climático inminente, tuvimos un bichito que nos puso a todos a temblar, miedo, más miedo, más miedo. Lo que debemos tener cada uno de nosotros, lo repito, es conciencia, humildad y unión entre todos los seres humanos. Ya dejemos a un lado todas esas divisiones. No hay otra forma de prosperar, no hay otra forma de evolucionar. Yo creo que todos nosotros en nuestro ADN tenemos esa razón de ser, de existir, de estar aquí. Es un ADN que no se ha desdoblado lo suficiente. Es un cerebro que no ha evolucionado más allá del 15%. ¿Qué estamos esperando entonces para evolucionar? A mí me gustaría que cada uno en este año nuevo tomara eso en consideración, que estamos para algo más. Adri. Tú como presidente de la Asociación de la Neurociencia, que realmente ese término neurociencia, pues sí me gustaría que nos explicaras un poquito más a qué se refiere, qué es lo que estudia. Y por otro lado, tú desde hace mucho estás hablando del despertar de las conciencias. Quisiera yo preguntarte si realmente ya la humanidad, ¿tú crees que despertó? Y si realmente este despertar fue a raíz de esta pandemia que estamos viviendo. Mira, Jorge, fueron muchos factores. Uno tuvo que ver ya con el proceso evolutivo. Eso que se hablaba del 2012, pues sí, hubo ciertos cambios en la alineación de nuestro sistema solar con el centro de la galaxia, que eso a nivel de neurociencias afecta a nuestro cerebro, pero afecta de manera positiva. ¿Por qué? Porque todo en el universo es cuántico. Hablando de lo cuántico, pues nos salimos un poco de ese materialismo newtoniano o de átomos como existía, porque todo a nivel del universo es energía. Y nuestros pensamientos, esos son energía. Entonces, ¿qué sucede? En la neurociencia nos encanta estudiar la evolución del cerebro, porque de verdad es una máquina maravillosa y la tenemos ahí, paradita. Como siempre pongo el ejemplo, es como si tuviéramos un Ferrari y en lugar de correrlo a 300 kilómetros por hora, lo vamos llevando a 30 kilómetros por hora. Estas nuevas generaciones, yo lo veo con los nietos, ya traen ese chip, ya traen ese cambio, y ahora con esto de la pandemia, creo que nos va a abrir los ojos de una vez por todas para esta evolución que tiene que ser de ADN y a nivel cerebral. Que hemos visto cambios, por supuesto. Antes teníamos una parte del cerebro que eran los prefrontales, el prefrontal izquierdo, que normalmente está dormida. Pero estos nuevos estudios en varias universidades, tanto de Europa como Estados Unidos, han encontrado que esa parte del cerebro que normalmente está dormida, está despertando en muchos. ¿Y qué hace esa parte nueva del cerebro? Pues te hace darte cuenta de que todos estamos interconectados, de que hay unidad, de que no hay separación, rompemos ese estatuto del ego humano, que yo soy nada más porque soy. No, todos estamos interconectados a nivel cuántico. Entonces, es cuando ya nos vino a enseñar el bichito que todos estamos interconectados por algo que no vemos, pero igual tampoco vemos la energía y existe. Es momento de abrir, ahora sí como decimos, y no a nivel de corriente, nuestros corazones y conectarlos con el cerebro. El corazón tiene la energía más alta de nuestro cuerpo. Si la unimos con nuestro pensamiento, vamos a crear seres humanos de verdad que vivan en un despertar de conciencia. Y el despertar de conciencia es eso, la unidad y, como repito, no la separación de los seres. Pues sí, qué interesante. Ahora sí que la perspectiva es
es para algo bueno, hay alegría, ¿no? Porque pues el miedo el miedo que traemos, pues tenemos que dejarlo de lado. Luis, me dicen aquí en el chat, Alberto Eca, que te está escuchando, dice, esta nueva pandemia ha transformado al mundo en ser más higiénicos y responsables como el prójimo. Así es que pues este mensaje yo quería que lo dieras aquí al auditorio para que la gente pues empezara este nuevo año, el 2022, con otra visión, para dejar atrás el año del miedo del que venimos y ver las cosas con mucho mayor optimismo, Luis. Yo diría eso, ¿no? Este mensaje es a quitarnos el miedo y a ponernos la camiseta de la conciencia. Ya es el momento. Está controlándose, entre comillas, no está tan grave ya este problema, hay menos decesos, pero es ahora sí que una gripa más. Quitémosle también ese miedo, porque sí, si tenemos miedo, nuestro cerebro se va a confundir, nuestro sistema inmunológico también, y pues entonces sí nos vamos a enfermar. Así que sin miedo, pero cuidándonos y amándonos. Suena un poco trillado, pero esa es la única palabra en donde la compasión y el amor puede resolver que vayamos hacia un mundo mejor este 2022. Gracias, Luis, pues me quedo con eso último. Vamos a ponernos todos la camiseta de la conciencia. Te agradezco muchísimo esta participación hoy en Central FM Equilibrio. Él fue Luis Ortiz, cirujano plástico, presidente de la Asociación de Neurociencias y Desarrollo Humano. Y sí, pongámonos esta camiseta de la conciencia de la que nos habla el día de hoy Luis Ortiz Oscoy. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Soy Adriana Braniff en sustitución de Pedro Ferriz de Con. Pase a contestar nuestra pregunta que estamos haciendo en las plataformas porque queremos escuchar su opinión. Vamos a una pausa y regresamos. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, yo soy Adriana Braniff. Ahora que estamos en esta temporada con un poquito más de tiempo, algunas personas pues no de descanso, con poco trabajo, hay un libro que se llama Los Narcopolíticos, que es una serie de historias de personajes del narco, de su relación con el poder. Y sí, este libro trae nombres y apellidos de varios personajes de la vida política de nuestro país. Y tengo en la línea justamente al escritor, al autor de este libro, Los Narcopolíticos. Él es Ricardo Ravelo. Es escritor, es periodista, ha colaborado en varios medios, entre ellos la revista Proceso, y se especializa en investigar justamente temas de narcotráfico. Te doy la bienvenida, Ricardo Ravelo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar el día de hoy platicando con el auditorio de Central FM. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Buenos días. Pues cuéntanos de este libro que tiene un título que es muy atractivo, Los Narcopolíticos. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué hay ahí? ¿Qué has investigado? ¿Cuál es la relación con el poder? Mira, es un libro que trata de ser una amplia radiografía donde se mencionan nombres de gobernadores y exgobernadores que fueron investigados o están siendo investigados por presuntas ligas con el crimen organizado. Y el objetivo del trabajo periodístico pues es dar a conocer todas estas redes de complicidades que han trastocado la vida pública y que desde mi punto de vista son la razón principal de la descomposición que enfrenta el país en muchas regiones. Siempre se ha dicho que sin respaldo oficial no puede florecer el crimen organizado. Y por desgracia, bueno, aquí se retratan a personajes como el gobernador de Tamaulipas, como el exgobernador de Nayarit, como el exgobernador de Baja California, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, entre otros, que en su momento fueron señalados de tener ligas con el crimen organizado y que, bueno, en el libro ocupan un lugar bastante destacado en este primer bloque de historias, ¿no? Qué interesante. ¿Es una recopilación periodística lo que encontramos en el interior de este libro o es una novela? ¿Está interconectado estos dos elementos?
No, son reportajes, ¿no? Son reportajes basados en las investigaciones que en su momento llevó a cabo la Fiscalía General de la República o antiguamente la PGR, donde estos personajes fueron investigados o están siendo investigados por estos vínculos, de tal suerte que, bueno, con base en estos documentos oficiales, yo reconstruyo las historias, por ejemplo, el caso de Tamaulipas con Daniel Cabeza de Vaca, bueno, es una amplia historia que abarca desde sus inicios como alcalde de Matamoros, y desde entonces ya venía siendo señalado de que su carrera política en aquellos inicios, hace pues más de una década, ya había sido financiada por redes del crimen organizado, hasta la situación actual que se dio con el tema del desafuero y las investigaciones en Estados Unidos, que por cierto ya en México, bueno, el tema se ha apagado bastante. Sin embargo, bueno, en Estados Unidos tengo entendido que todavía tiene un expediente abierto por temas de lavado de dinero. En este caso, bueno, la novela no cabría porque estamos hablando de hechos, estamos hablando de realidades, documentos que pues en su momento dieron cuenta de estos vínculos. Lo mismo también me ocupo de la situación de Baja California con Jaime Bonilla, cómo el crimen organizado se afincó en esa entidad, operando con demasiada impunidad. La situación de Nayarit con Roberto Sandoval, que hoy está preso, enfrentando cargos también por delincuencia organizada. Entonces es un amplio mosaico de historias que nos permiten entender, desde mi punto de vista, a qué nivel ha llegado el contubernio entre el crimen organizado y el poder político. Creo que esto sin duda explica la situación que hoy vive el país por la violencia tan extrema que se padece en municipios y regiones. Y esta recopilación de la que nos hablas, ¿qué época abarca? O sea, ¿hasta dónde llegaría este libro? Porque pues seguramente necesitas hacer una segunda parte por todo lo que hemos visto en este sexenio, pero ¿hasta dónde abarca este libro? Mira, se mencionan ahí, son aproximadamente como 6 o 7 personajes, digamos, centrales que son retratados en este primer bloque. ¿Hasta dónde llegaría? Pues, híjole, aquí la gran pregunta es, de toda esta lista de personajes que han sido acusados dentro y fuera de México, pues alcanzaría para hacer yo creo que 3, 4 tomos de historias, de gobernadores y exgobernadores, alcaldes, diputados, que bueno, han enfrentado señalamientos no solamente en México, sino fuera en Estados Unidos, por estos temas de vinculación criminal desde el poder, y que, bueno, pero estamos hablando de que es el tema de la narcopolítica es quizá uno de los centrales que se han detonado en los últimos años a partir de las denuncias que han puesto en evidencia estos vínculos. Y yo creo que el libro trata de explicar al público lector pues quiénes nos han gobernado, con qué intereses nos han gobernado en municipios y entidades y a nivel federal, y que, bueno, esto sirva también para normar criterios de que es necesario también llevar a cabo políticas de transparencia en cuanto al uso de recursos en las campañas políticas, porque uno de los puntos que destaco en el libro es que la mayor parte de estos personajes lamentablemente llegaron al poder ya con vínculos con el crimen organizado, financiados por ellos, y que después cuando llegan al poder pues tienen que pagar las facturas, ofreciendo impunidad a quienes les dieron respaldo económico. Sí, esto nos lleva al problema del narcogobierno que se presenta y no es explicable. Algunas cosas no se explican más que con contubernios por parte del narcotráfico, un tema muy delicado. Interesante este libro que traes a la mesa, Los narcopolíticos, y pues ya está a la venta. ¿Cómo lo pueden adquirir las personas? Ya
Ya está en circulación el libro en las principales librerías del país. También se puede obtener vía electrónica. Depende ya la preferencia de cada lector, pero ya está en circulación desde hace un mes más o menos. Pues ahí está, muchísimas gracias, Ricardo Ravelo. Interesante seguramente lo que traen estas páginas. Hay que leerlo, hay que revisarlo y hay que reflexionar hacia dónde vamos como país, ¿no crees? Claro, sin duda. Creo que ese es el principal objetivo del libro, que el lector pues reflexione y pues también a la hora de emitir su voto, pues sea un voto razonado sobre a quién le vamos a entregar nuestro voto, porque de buenas a primeras pues nos llevamos muchas sorpresas, ¿no? Elegimos a candidatos que lamentablemente ya traen muchos vínculos a sus espaldas, ¿no? Ahí está, pues muchísimas gracias Ricardo Ravelo por esta participación. Él es escritor, periodista, este libro de los narcopolíticos, esperemos que le interese y que lo adquiera y que lo lea y que se forme una opinión más global de lo que estamos viendo entre la relación entre el narco y el poder que desafortunadamente se ha dado en nuestro país. Vamos a hacer una pausa, son las 8 de la mañana con 51 minutos, todavía tenemos 10 minutos. Tenemos los deportes y tenemos más información. No se vaya, soy Adriana Brani, estoy cubriendo a Pedro Ferriz de Con en esta ocasión. Lo invito a que pase a la pregunta que estamos haciendo sobre si has tenido algún contagio en tu círculo cercano, en tu familia, con tus amigos, las últimas 2 semanas. Ahora que escuchábamos ayer a López-Gatell diciendo que los contagios van a la baja, cuando en el mundo vemos que están explotando. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. 8 de la mañana con 54 minutos y estamos de regreso y es tiempo de los deportes y está Omar Oliver. Muy buenos días para ti y el auditorio de Central FM. En este último miércoles del 2021 damos paso a la información deportiva. Y comenzamos con una noticia triste en la NFL, y es que el legendario John Madden falleció ayer a los 85 años de edad, con toda una vida entregada al fútbol americano. Recordar la figura de John Madden no solo es remontarnos a su etapa como entrenador en jefe en la que llevó a los Raiders al título en la temporada de 1976, es también recordarlo como quizá el analista de la NFL más icónico de la televisión estadounidense, con su inconfundible voz y vistoso autobús con el que viajó por todo el territorio estadounidense debido a que no le gustaban los aviones. Miembro del Salón de la Fama, trascendió la cobertura y análisis de los partidos con el videojuego Madden, el entretenimiento de la NFL por excelencia por más de 30 años, y con el que cultivó a millones de aficionados en el mundo, haciendo de su nombre toda una marca. No habrá otro John Madden, y siempre estaremos en deuda con él por todo lo que hizo para hacer del fútbol americano y la NFL lo que es hoy en día, aseguró Roger Goodell, comisionado de la NFL, a través de un comunicado. Es la voz del inolvidable John Madden en sus tradicionales coberturas del Día de Acción de Gracias. Que en paz descanse. We have the biggest thing, the tradition of Thanksgiving and football. Some things just go together greatly. Y en otra pérdida en el mundo del deporte, la Gaceta dello Sport dio a conocer ayer el fallecimiento a los 52 años de edad del exfutbolista Hugo Maradona, hermano del astro argentino Diego Armando Maradona, quien trató de seguir los pasos del mítico 10 del albiceleste y labró una carrera propia como todo un trotamundos del balompié, que llevaron al turco como era conocido por los campos de Argentina, Italia, España, Australia, Venezuela, Uruguay y Japón, en deceso que se da a poco más de un año de la muerte de Diego. Escuchamos a un pequeño Hugo Maradona a mediados de la década de los 70, en entrevista del Archivo Fílmico de Argentina. Turco, ¿vos jugás en Argentinos Juniors? Sí. ¿De qué jugás? De 9. ¿Pensás ser como Diego? No, nunca pensé llegar a eso. ¿No? Porque mi hermano es un marciano, no se puede discutir. Y sigue el fútbol de estufa previo al Clausura 2022 en la Liga MX. Y ayer llegó a México el atacante uruguayo Federico Martínez, procedente del Liverpool de su país, para incorporarse a las filas del León, actual subcampeón del balompié mexicano, en lo que será su debut en la Liga MX. Escuchamos a Federico Martínez. Muy contento, la verdad que es una oportunidad tremenda para mí y bueno, espero aprovecharla al máximo.
Sé que León es un club muy importante, que pelea cosas muy importantes y nada, como dije, voy a tratar de aprovechar al máximo para potenciarlo. Y en más traspasos, Tigres anunció la llegada de Jesús Angulo, procedente del campeón Atlas, para reforzar aún más el plantel de Miguel Herrera, luego de la llegada de Sebastián Córdoba a la institución felina. Y en la misma línea, pero del fútbol europeo, por fin el Barcelona oficializó el fichaje del atacante español Ferran Torres, quien llega del Manchester City, en el que es hasta el momento la contratación más importante en el mercado invernal de Europa. Sin embargo, el valenciano tendrá que aguardar algunas semanas para debutar con el conjunto culé, en espera que se recupere de una lesión en el pie. Además de que de momento no puede ser inscrito en la liga debido a que el club rebasaría el llamado fair play financiero, por lo que deberá aminorar su masa salarial para darle cabida. Es la voz de Ferran Torres. Bueno, lo primero, estic molt content ja per unir-me a este gran club. Espero seguir creixent com a futbolista, com a persona, ayudar al Barça a ser lo que es, uno dels millors clubs del món i res, molta il·lusió d'estar així. Sí, jo crec que és un pas enorme en la meva carrera per a seguir creixent, com he dit, per a seguir intentant marcar gols, créixer com a jugador, com a persona, en un entrenador ideal, un club que està il·lusionat en la meva arribada i estic desitjant ja poder estar en l'equip. Y pasamos a la Premier League de Inglaterra, donde se jugó la jornada 20, destacando la victoria del Leicester 1-0 sobre Liverpool, con lo que los Foxes tomaron revancha de la derrota de hace unos días a manos de los Reds en el marco de la Copa de la Liga. Con este resultado, el Leicester subió a la 9ª posición, en tanto que Liverpool se quedó en el 2º puesto, a 6 puntos del Manchester City, líder provisional del certamen. Y en más partidos del día de ayer, el West Ham goleó 4-1 al Watford, Crystal Palace venció 3-0 al Norwich, en tanto que el Southampton empató un gol con el Tottenham, que sumó su 7º partido sin perder de la mano de Antonio Conte. Y la escalada de contagios por COVID-19 a nivel mundial sigue impactando al mundo del deporte, y ayer el Club Napoli de Italia dio a conocer que el mexicano Irving Lozano resultó positivo, por lo que el Chucky ingresó al protocolo de aislamiento a pesar de ser asintomático, en espera de dar una prueba negativa que le permita reintegrarse a los trabajos del club. Por su parte, en los Estados Unidos, se anunció que el Holiday Bowl, a disputarse entre la Universidad de California en Los Ángeles ante la estatal de North Carolina en el Petco Park de San Diego, fue cancelado para convertirse en el 5º tazón colegial que corre con la misma suerte en la última semana, esto debido a los casos positivos en los planteles universitarios. Mientras que el Sun Bowl y el Gator Bowl deberán de buscar equipos sustitutos para que se lleven a cabo. Y por último, cerramos la sección con noticias de una embajadora del deporte mexicano en el extranjero. Y es que la voleibolista tapatía Samantha Bricio obtuvo el título de Copa de Rusia con su equipo, el Dinamo Kazán, tras vencer en sets seguidos 25-14, 26-24 y 25-17 al Lokomotiv de Kaliningrado, en lo que representó el 7º título de Copa en el palmarés del equipo para el que juega la mexicana. Hasta aquí la información deportiva. Sigan en sintonía con Central FM Equilibrio. Pues ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible ese noticiero, a ti que nos escuchas, por supuesto. Gracias a todos los que estuvieron platicando en el chat: Hugo Guerrero, Laguser, Eduardo Carriola, Alberto Eca, todos los que están al pendiente, y muchas gracias por todo lo que comentan en el chat. Y por supuesto a todos los magos allá en la cabina que hacen posible que salgamos al aire, a pesar después de repente de tantas cosas del internet que se pueden dañar, pero bueno, muchas gracias. Está Víctor Rodríguez, el Vic, el Rafa Hernández, Gerardo, muchísimas gracias allá en cabina por hacer posible que salgamos al aire lo mejor posible. Y ya nos vamos, quedan pocos días para este fin de año. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy, sustituyendo a Pedro Ferriz de Con, y nos vemos mañana con el comentario internacional. Y también los espero en mis redes, estoy en Twitter, Instagram, YouTube, para que sigamos platicando. Y por supuesto, ahí está la pregunta del día, pasen a contestarla para que sepamos qué está pasando por allá en tu entorno. Yo soy Adriana Braniff, que tengas un excelentísimo día. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio, invierno 2021.